vamos a tener ahora mismo el tema de retos y desafíos a esta articulación sectorial para el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas, pero ahora en la gestión de residuos sólidos. La anterior fue en el agua, recuerdan, a los residuos sólidos. Para ello, voy a presentar al moderador del panel, por favor, para que suba adelante. Él es Günther Merzal, y él es el director general de Educación de Cultura y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente, pero también muy relacionado con el tema de residuos sólidos. Tenemos a Javier Hernández, que ya está dentro del panel, y quisiéramos llamar a Marc Pedrero, por favor. Muchas gracias, Marc, consultor internacional. Y por último, a Rodomiro Melgarejo, si está con nosotros. Rodomiro, fenomenal, como gerente de operaciones de Fundición Ventanilla. Sin más, entonces dejo ya la coordinación y la moderación del panel a Günther para que se hable sobre el tema. Bueno, la idea de este conversatorio, de este panel, es básicamente ver también, a raíz de la presentación que nos ha hecho Javier, poder compartir cuáles son aquellos retos que aún tenemos, tanto las entidades del propio Estado, el sector privado, etcétera, agencias de cooperación, para poder llevar a implementar todos estos temas vinculados a las contribuciones en el tema de residuos sólidos, ¿no? Creo que eso es un poco el objetivo de ahora, ver todavía cuál es la agenda que aún falta completar, como decimos, como hemos estado mencionando mucho, el tema de esos destraves, qué aún limita que podamos optimizar este potencial que existe desde los residuos sólidos. Para ello, la idea es que hagamos un diálogo moderado entre todos. Yo iría empezando este diálogo quizás para profundizar algunos de los temas que Javier Hernández nos ha planteado desde el Ministerio del Ambiente, ¿no? Quizás que nos cuentes un poco más, Javier, cómo la ley de residuos, que estamos en un proceso de actualización, que finalmente es una ley que data del año 2000, que creo que es desde el inicio uno de las principales limitaciones que se tiene para explotar todo este potencial, cómo esa ley podría facilitar todo el tema de que en residuos sólidos tengamos una mayor contribución, un mayor énfasis en el tema de las contribuciones nacionales, ¿no? Cómo nos va a facilitar este marco normativo que está en proceso de elaboración. Bueno, gracias. En realidad, la ley está es una ley, yo diría, bastante amplia, no solo porque aborda la temática y el manejo de residuos sólidos del ámbito municipal, del ámbito no municipal, que es amplísimo, sino también busca promover el aprovechamiento y la valorización de los residuos, que es un elemento clave para poder reaprovechar justamente aquellos subproductos que se van dando a lo largo de la cadena de producción de bienes, ¿no? Y que lo que en algún momento es pues un residuo para el productor se convierte de pronto en un insumo para otro agente económico. La ley en general, si nosotros miramos desde el punto de vista del ámbito municipal, de facilitarnos, por un lado, el tema de una serie de procedimientos más cortos y además en temas del ámbito municipal reconoce, por ejemplo, elementos vinculados a las diferentes etapas, y en estas diferentes etapas en general lo que busca es minimizar la generación de residuos como elemento clave, ¿no? Estamos convencidos de que si empezamos a minimizar justamente esta generación, definitivamente, sea en residuos de la agricultura, sea pensando en aquellos que generan metano o CO2, inclusive municipales, pues vamos a poder justamente contribuir a esta reducción, que de pronto va a ser mayor a la planteada en la NAMA, porque cuando se planteó la NAMA pues no estaba todavía en discusión este tema de la ley, que se viene impulsando de manera muy fuerte a raíz justamente de este nuevo periodo de gestión. Quizás conociendo un poco la ley, porque andamos en ese proceso. Otros elementos importantes de la nueva ley es que promueve mucho justamente el vínculo
del sector privado en la gestión integral de los residuos sólidos, ¿no? Creo que ese es un énfasis, y facilitar todo el tema de implementación de las infraestructuras, desde plantas de tratamiento, de compostaje u otros, hasta rellenos sanitarios, ¿no? Porque hoy es un vía crucis, por así decirlo, implementar un relleno sanitario, etcétera. Hay mucho procedimiento a llegar, ¿no? Entonces la ley también está orientada un poco a facilitar eso. Entonces, quizás en ese orden también conocer un poco la visión del sector privado, ¿no? Estamos con Rodomiro, que es de la Fundición Ventanilla, que en Lima han expresado un poco de interés de apoyar municipio de Ventanilla, etcétera, en todo el tema de residuos sólidos, ¿no? Entonces, quisiéramos ver hacia dónde va esa lógica de un apoyo en la gestión integrada y cómo se vincula a los temas que hoy estamos discutiendo. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo vincula el apoyo de los gobiernos locales con la empresa privada? Uno, apoyándonos no solo en la parte de las regulaciones, otro en la difusión, algo que ya lo han hablado los anteriores expositores, algo que sí se debe difundir. Creo que, nuevamente recalcando, ¿no? Creo que acá nadie sabe del NAMA o lo conocen muy pocamente. Entonces, en el sector industrial ocurre lo mismo. El manejo que se ve en las municipalidades generalmente es la doméstica, el industrial es muy poco. Entonces, este proyecto piloto que estamos viendo en Fundición Ventanilla, que no necesariamente tiene que ser en nuestro rubro, sino está yendo más orientado al rubro de construcción, está contando con el apoyo de la municipalidad del sector, pero hay regulaciones que no nos dan el apoyo o el abrir el camino sencillo para realizar esto, ¿no? O sea, es una inversión que, como dijo la ministra, a veces hay una baja rentabilidad y un alto riesgo, entonces el sector privado no va a participar. Pero si se dan la reglamentación, las normas legales necesarias para incentivar esto, creo yo de que no solo pocos, sino muchas empresas del sector privado van a participar. Y creo, como digo, en estos momentos nuestro estudio principal está yendo en la parte de los residuos sólidos, que son la escoria de nuestro propio proceso de fundición, la escoria siderúrgica como está catalogado, y queremos usarlo para el tema del asfalto de las pistas, que es lo que la Municipalidad de Ventanilla está interesado, entonces está participando y estamos buscando el apoyo de asesoría técnica, en este caso del Grupo GEA, para que nos apoye en todo el estudio técnico. Y bueno, como primero tenemos que el tema de la escoria no está dentro de las normas legales, tenemos que primero hacer su estudio, su evaluación en un laboratorio certificado, en este caso la Universidad Nacional de Ingeniería, y de ahí presentar y lograr estandarizar y tener la norma legal que nos permita simplificar esto, ¿no? Eso es en línea general. Perfecto, creo que hay puntos fuertes señalados allí y que se consideran también retos, ¿no? En todo el tema de hasta dónde se ha avanzado, o hasta dónde hemos podido avanzar en el tema de un análisis costo-beneficio de estas iniciativas, ¿no? Ya para el caso específico del país, ¿no? O casos muy concretos. Hoy, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente está impulsando el desarrollo de 31 rellenos sanitarios en todo el país, pero hasta dónde esta variable y estas opciones han sido contempladas en el análisis, ¿no? O también desde el punto de vista de la empresa. Y también el tema de las tecnologías, ¿no? De los mecanismos. Creo que ahí hay toda una lógica de investigación que tiene que ser desarrollada, y de normalización, de normas técnicas. Entonces hay todo un énfasis importante y todavía algunos temas de agenda, ¿no? Entonces, quizás con Marc Pedrero, que viene con la experiencia también de Barcelona, contarnos un poco cómo se ha podido avanzar esto en España, ¿no? En ese sentido del aprovechamiento de las líneas de investigación, de la tecnología, ¿no? y de la normalización o las normas técnicas para potenciar todo este desarrollo. Hola, agradecer la invitación en primer lugar. Mira, en Barcelona
De hecho, en Cataluña lo que hay son dos programas fundamentales, que en este caso sería el PRECAT, que es el instrumento que se utiliza para la prevención de gestión de residuos. Ahora tiene un horizonte 2013-2020 y se complementa con el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras. Entonces, una cosa que también me habría gustado ver en la presentación anterior es, por ejemplo, el principio de jerarquía de residuos, que ayuda muy bien a entender todo lo que se hace después. En primer lugar, el mejor residuo es el que no se genera. Entonces, si no puedes evitarlo, al menos minimiza el volumen, intenta bajarlo. Si en este caso no lo consigues, pues ya tienes que empezar a reutilizar. Reutilizar y preparar para la reutilización, en este caso con pequeñas reparaciones, por ejemplo. ¿De acuerdo? El siguiente escalón ya sería una valorización material de este residuo. En este caso ya sería un reciclaje. Y cuando no puedas hacerlo, te vas al siguiente escalón, que sería la valorización energética. Ahí entrarían muy bien todas las iniciativas de la Asociación de Cementeras, ¿no?, para poder aprovechar este tipo de residuos que realmente están subiendo mucho en tonelaje y tienen difícil salida actualmente. Y el último paso ya sería el finalista, ya sería la deposición en un relleno sanitario. En este caso, cuando no puedes cumplir ninguno de estos pasos, vas ahí. Entonces, lo que he visto, por ejemplo, aquí en Perú, es que todavía hay los botaderos que hay que eliminar, que esto ya no estarían ni dentro de la pirámide, y es un y lo que afectan realmente es a la salud pública. Lo que atentan es contra el principio de salud pública. Hubiera cambio climático o no, el hecho es que esta opción, estas medidas que tienen que tomarse son fundamentales. Me refiero a la creación de los 31 rellenos sanitarios. Entonces, con este marco, luego el PRECAT lo que mira es de que, bueno, se puedan realizar unas actuaciones para poder cumplir en estos años, hasta el 2020, con los límites que se han fijado. ¿De acuerdo? En este tipo de actuaciones yo destacaría sobre todo una minería de vertedero, que es una experiencia pionera que se ha llevado a cabo en un relleno sanitario, en el que se ha extraído el residuo, se le ha realizado un tratamiento mecánico para retirar los residuos valorizables, un tratamiento biológico, se ha estabilizado el conjunto, se ha compactado en balas, y con esto lo que has conseguido es una reducción del 30% en volumen y de 47% de emisión de gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo? Y esta es una iniciativa que se va a replicar. Luego, otra que se ha llevado a cabo ha sido, por ejemplo, el fomento del autocompostaje. El problema de los residuos orgánicos es un problema aquí en Perú porque es un 50%, que es enorme, pero ahí también es un 35%. Entonces, hay que luchar activamente para conseguir que este problema se ataje desde arriba a la pirámide, intentar que no entre en el circuito de recogida, y si se puede compostar en casa con cubos de compostaje caseros, con las medidas que se tomen, pues realmente estarás haciendo una disminución importante. Luego esto se podría ligar con el uso de bolsas compostables también. ¿De acuerdo? Siempre mirando de que la generación de residuos sea lo más baja cuando venga el camión a recoger. Y luego también me gustaría mencionar una iniciativa que sería el sistema de devolución, depósito y retorno. Este sistema que se ha utilizado tanto hace años y que ahora vuelve a estar de moda porque realmente da unos resultados buenísimos. Y no solo hace falta utilizarlo con envases de plástico, de vidrio, también se puede utilizar, como una de las actuaciones tiene pensado en el PRECAT, utilizarlo con los residuos de los botes de pintura, de adhesivos, quizás residuos que ya son peligrosos, pero que añadiendo este incentivo cuando compras el envase puedes tener unos retornos bien altos y unos niveles de reciclaje muy buenos. Este por un lado, el PRECAT. Y luego por otro quería destacar el programa de acuerdos voluntarios que se lleva a cabo desde la Oficina Catalana de Cambio Climático, con el objetivo de que las empresas pioneras que están luchando contra el cambio climático hagan un seguimiento de sus emisiones, tomen medidas anuales para reducir estas emisiones y luego publiquen los datos, siempre pensando en el principio también de transparencia. Cuanto más visibles sean todas estas acciones, mucho mejor para que terceras partes puedan aprovechar los datos, puedan inspirarse y puedan saber que tienen unos referentes en donde mirar y poder copiar las mejores prácticas. Entonces, bueno, los beneficios de este plan sería sobre todo un posicionamiento estratégico clave en materia de cambio climático.
Y luego lo que han hecho es este tipo de actividades, las han hecho anualmente y se han centrado sobre todo en reducir las emisiones que se han inventariado, ¿de acuerdo? Primero haces el inventario con las emisiones directas, las indirectas, que serían las generadas, y luego actúas sobre ellas. Los planes han sido muy variados. Hay unas 150 empresas que han colaborado en este tipo de programa desde el 2011 y sobre todo han afectado a la eficiencia energética, con adquisición de vehículos eléctricos, reducciones de consumos por cambio de maquinaria más eficiente, ¿de acuerdo? También con la transformación digital han conseguido reducir mucho, por ejemplo, los residuos de papel, con una mentalidad ya de oficina de paperless, con una gestión ya sin papel. Y bueno, y todas estas iniciativas yo creo que son muy buenas y pueden replicarse aquí en Perú. Gracias. En ese orden de ideas, un poco sobre los puntos que se han señalado, hay algunas cosas que se están haciendo a nivel también del ministerio, ¿no? Entonces, Javier, quizás poder socializar un poco cómo está proponiendo el ministerio todo el rol también, por una parte, el tema de ese saneamiento de botaderos que se espera, ¿no? Que era un poco también lo que nos comentaba Marque, y cómo esto también podría tener una contribución a los temas que hoy se están discutiendo. Y segundo es la responsabilidad extendida del productor en el tema de los residuos sólidos, ¿no? ¿Qué enfoque, qué se propone para un vínculo en esta perspectiva? Sí, en realidad cuando uno ve algunas cifras relacionadas con el manejo de residuos sólidos municipales, no municipales, y ve todo el reto que como país tenemos, pues lo único que tenemos que hacer es trabajar a la vez en varios frentes. 50% de la basura va al medio ambiente de manera desordenada. O sea, ¿qué significa ello en la práctica? Que hay más de 1.500 botaderos a lo largo y ancho del país. Entonces ahí tenemos un pasivo ambiental que tenemos que mitigar. Hay unos proyectos que están en marcha con financiamiento externo y pues tenemos que apresurarlos. Tenemos que, si 50% de la basura va a botaderos, quiere decir de que pues no hay rellenos, entonces tenemos que trabajar rápidamente también, y la palabra clave es rápidamente, también en desarrollar proyectos de infraestructura. La ley consideramos que es un mecanismo clave, no solo para reducir procedimientos, sino también para acelerar los pocos que debieran quedar, y que debieran quedar solamente aquellos que se necesiten, ¿no? Va a haber no puedo adelantar mucho de la ley porque no es un foro para discutir la ley, pero está ahí plasmado, va a estar ahí plasmado, ¿no? Otro elemento importante también es el tema de cómo es que incrementamos el aprovechamiento o el reaprovechamiento. En el ámbito municipal, definitivamente, si queremos que pues se segregue y que se reaprovechen más residuos generados en las viviendas, lo que tenemos que hacer es pues implementar centros de acopio, formalizar recicladores, dar algunas facultades que permitan a los municipios también entrar en esta cadena y pues incorporar también tecnología, ¿no? Pero haciendo no haciendo un paréntesis, sino más bien resaltando el tema, por ejemplo, del manejo de escoria, que justamente fue mencionado acá. La ley está abriendo una serie está incorporando una serie de elementos que van a permitir, por ejemplo, que determinado tipo de residuos se puedan reutilizar en otras actividades, que es justamente lo que está pasando en el sector industrial, sin que eso signifique en la práctica generar trabas, sino más bien allanar el camino. Por ejemplo, si yo tengo pues residuos agrícolas que he generado, no sé, a partir de la producción de café, que van a servir para otra industria, sencillamente eso no va a ser, ya no le vamos a denominar residuo, porque no lo es. Y en la práctica, ¿eso qué significa? Por ejemplo, que el transporte de ese residuo, pues ya no se va a requerir una EPS.
con lo cual estamos de algún modo reduciendo una serie de costos que hoy en día sí se le exigen a quienes quieren hacer el aprovechamiento de estos residuos, ¿no? Entonces, hemos ido identificando una serie de mecanismos y de pautas justamente para poder incrementar el valor de estos elementos. Y, por ejemplo, otro tema que sale es el tema de la emisión, la necesidad de contar con normas técnicas. Si nosotros no tenemos normas técnicas que permitan, por ejemplo, que la escoria bajo determinadas condiciones, características, pueda ser justamente utilizado en pavimento o debajo de vías, pues justamente no se va a poder dar ese proceso en las licitaciones para carreteras o en las especificaciones para materiales que se deben utilizar en carreteras, ¿no? Entonces, es cierto, la ley es bastante amplia, bastante grande, pero justamente estamos incorporando estos aspectos. Y dos elementos que los mencioné de manera rápida tienen que ver con estos principios después de responsabilidad extendida del productor, responsabilidad compartida y sobre todo el elemento que es clave, que es la de puesta en valor de los residuos que sencillamente ya no los vamos a llamar residuos. Gracias. Rodomiro, en esa perspectiva, ¿no? Entiendo este interés de Fundición Ventanilla por trabajar, por ejemplo, esta experiencia piloto de utilizar los materiales de descarte en otras actividades, como la pavimentación de vías, etcétera. ¿Ya ha hecho un análisis costo-beneficio como empresa, ¿no? De una disposición de estos residuos en infraestructuras oficiales a un reuso de estos residuos, ¿no? Entonces, esa es una pregunta, ¿no? La parte que creo que es muy importante, por lo que también se mencionaba, el tema de todo el tema costo-beneficio, análisis y la generación de emprendimientos asociados a con esos temas un poco el tema de residuos. Y la otra, vinculada a qué incentivos desde el sector privado se ven como claves para impulsar o qué apoyo requiere el sector privado para involucrarse aún más en estos temas de gestión de residuos sólidos, vinculados obviamente al tema de mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Bueno, en el tema de costo-beneficio sí se ha evaluado y se ve que la rentabilidad es baja y el riesgo es alto, pero viéndolo como tema piloto, como estamos comenzando nosotros, pero si contáramos, digamos, con una lista de todos los residuos que generen todos los demás sectores industriales, podríamos ver qué tanto la industria de la fundición genera en escoria, y ahí tal vez la rentabilidad va a subir y el riesgo va a bajar. Entonces, eso sería lo que actualmente nosotros estamos haciendo es más una prueba, un piloto que si resulta, se podría ya ampliar, ¿no? En el tema del financiamiento al sector privado, hay maneras, o sea, nosotros tenemos la experiencia ya de que la cooperación suiza, en este caso con nosotros, ha apoyado el tema de la investigación, porque toda investigación es un costo y muchas veces el sector privado no quiere asumir ese costo, ¿no? Entonces, hay formas, hay herramientas y bueno, ahora saludar que la normativa legal del Ministerio del Ambiente está también ya promoviendo esto y eso es saludable, y solo solicitar que se difunda más para que los demás sectores de la industria, especialmente el sector privado, participen de una u otra manera, ¿no? Porque al final todos debemos contribuir en la reducción de los GI. Marc, en ese sentido, habías mencionado que han estado trabajando en el 2011 con varias empresas, ¿no? ¿Cómo empezaron esa motivación a las empresas, ¿no? Para que hagan suyo estos temas? ¿Qué estrategias se emplearon? ¿Cuál fue el tema de liderazgo, etcétera? ¿Fue más un marco normativo, algunos incentivos u otros? Y lo otro es cómo gestionan la información, porque creo que también el tema de información es un tema desafiante, ¿no? No solamente en una provincia, en una región, a nivel del país, ¿no? ¿Cómo hacen todo el tema de gestión de la información que se produce a través de las diferentes intervenciones? En este caso, las 150 empresas que se han adherido ya son líderes de su sector, sobre todo son EPS, son empresas de innovación, son municipalidades que siempre han tenido una sensibilidad muy alta frente al cambio climático.
Entonces realmente no ha hecho ningún esfuerzo, no ha hecho falta ningún esfuerzo, porque ellos voluntariamente ya se han adherido. E incluso cuando realizan el inventario y asumen que se van a certificar, que van a pasar por la ISA 14064 para darle rigor al proceso. ¿De acuerdo? Entonces lo que se trata es de ser transparentes, de dar la mayor cantidad de información y de saber que eres un referente en este campo. Por lo tanto, es un tema de reconocimiento suyo. Sí que hay un sello de por medio que ellos pueden utilizar mientras sigan los lineamientos que marca la Oficina Catalana de Cambio Climático, pero bueno, que el sello en sí no es la motivación principal, sino es el interés que tienen ellos para promover el respeto por el medio ambiente y por la lucha por el cambio climático. Esto por un lado. Y luego, para gestionar la información, el equivalente quizá al SIGERSOL sería el SDR, el Sistema Documental de Residuos, que en este caso ya tiene bastante información y permite, por ejemplo, consultar las caracterizaciones de un recorrido teniendo toda la información cuando se hace la caracterización, teniendo todos los tipos de residuos que se han obtenido, separando los impropios, tomando fotos de cada impropio y teniendo el porcentaje de residuo valorizable y residuo impropio. Esta es una información muy buena porque está actualizada, o sea, como mínimo sabes que tienes 4 informes al año donde te puedes ir viendo la evolución de cómo ha ido la recogida, en este caso la orgánica, que es la que plantea más problemas. También es muy interesante porque si la planta recibe una descarga con un 15% de impropios o más, te puede negar la entrada. Entonces así ya te cuidas, ¿de acuerdo? Y tienes una manera de seguirlo. Lo ideal sería, bueno, ya son costes añadidos, pero tener sensores en los contenedores para saber el llenado, cómo va, tener, bueno, el GPS, que esto sí que lo tienen la mayoría, pero también puedes poner un ordenador para calcular, por ejemplo, cómo es el rendimiento del conductor cuando está conduciendo el camión, para saber si revoluciona mucho, si frena mucho, cómo está tratando la maquinaria. Al final son inversiones caras que se amortizan en 8 o 10 años y tener toda esta información es muy útil. Quizá ahora es demasiado caro, ¿no? Entonces tener, por ejemplo, los informes trimestrales de la recogida orgánica ya es una información muy buena. Dentro de todo este sistema de residuos sólidos y pensando en esta gestión integrada en las ciudades también está toda la parte del servicio de limpieza propiamente dicho, ¿no? Donde finalmente vemos que muchas de las ciudades para la recolección de los residuos utilizan muchos vehículos de transporte que ya tienen muchos años de antigüedad y que incluso no utilizan combustibles limpios, ¿no? O más limpios. Entonces, quizás consultar a Javier cómo esto se está empujando o cómo esto dentro de la estrategia de un Perú limpio que impulsa el ministerio también se están dando algunos lineamientos o promoviendo la inversión, ¿no? Dos énfasis, cómo hacemos para mejorar esto y qué podemos hacer desde el gobierno nacional para facilitar el tema a recursos. Un elemento que nosotros consideramos es clave en esta mejora de la prestación del servicio municipal tiene que ver con cómo rompemos ese círculo vicioso entre un servicio ineficiente, incompleto, pues es incompleto porque pues no hay segregación en fuente, no hay reaprovechamiento, no hay compostaje, es muy poco lo que se recupera y finalmente es más incompleto aún porque lo que se recoge termina en un botadero, ¿no? Pero eso pasa justamente por promover inversiones y en algunos casos, como sabemos que es un servicio público que muchas veces no es pues rentable o sostenible porque pues mientras que hay algunos distritos en donde los arbitrios son pagados por el 70, 80, 90% de la población o de los comercios que viven allí, hay otros distritos en donde la tasa de contribuyentes no pasa del 10 o 15%. Entonces, y ahí es donde el municipio se ve en la necesidad de sacar plata pues de un bolsillo y pasárselo al otro para cubrir el financiar el servicio, ¿no? Entonces, pero eso para quebrar ese círculo vicioso, pues lo que se requiere son inversiones en equipamiento, inversiones en infraestructura, desarrollar capacidades, facilitar procedimientos y normas y pautas que permitan justamente a los responsables de la prestación pues
llevar adelante esta prestación como debe ser, ¿no? Una de las líneas maestras y claves es justamente la implementación de un programa o de un fondo de inversión, ¿no? Que se está elaborando al interior del Ministerio del Ambiente y que debe permitir justamente pues poner coto y romper este círculo vicioso de mal servicio y falta de pago, ¿no? Entonces, ese es un elemento clave. Nosotros estamos convencidos que hacia el 2017 ya esto pues estará mucho más desarrollado, y como para que ya pues diferentes municipios, diferentes gobiernos locales, bajo determinadas condiciones, puedan aplicar estos recursos. Ok, gracias, Javier. Quizás hacemos una última ronda ya por el tema de los tiempos, ¿no? De algunos comentarios finales que les gustaría compartir con la audiencia ahora sobre ese tema que es bastante clave, ¿no? Para luego hacer un cierre. Bueno, como dije en el transcurso de acá la intervención, hay que difundir más todas las normativas, todos los incentivos que hay al sector privado, y creo yo que también participaría más activamente si es que también se le empezara, como dije, se hiciera una lista de todos los residuos sólidos por rubro, lo cual no se cuenta actualmente. Por eso decía, no puedo en este momento decir qué tan rentable sería a largo plazo este tema del manejo de la escoria, ¿no? Entonces, es algo que se debería fomentar, la intervención por rubro de todo el sector privado, y tener una tabla donde podamos ver el manejo y los residuos que generan y en qué rubros se podrían ser reutilizados, porque más que crear más rellenos sanitarios sería no generar más residuos, ¿no? Gracias. En la línea de no generar residuos, lo que se podría apoyar son los principios del ecodiseño, fomentarlo, incluir la preocupación ambiental, aparte de en los sectores donde se creen productos, aparte de pensar en la estética, en la funcionalidad, e incluir también la preocupación ambiental, ¿de acuerdo? Para hacer una mejor selección de materiales, pensar qué va a pasar cuando acabas con el producto, qué tipo de residuo vas a dejar, si se va a poder reaprovechar fácilmente. Esto por un lado, y también tener en cuenta el análisis del ciclo de vida, que sería también en la misma línea. Se trata de tener en cuenta todos los impactos que se generen cuando creas el producto en tus procesos, y esto va muy orientado a la primera parte, ¿no? Que es en la jerarquía de residuos, que va en la línea de no generar y minimizar al máximo, porque al final lo que hay que hacer es un esfuerzo en todas las partes de la pirámide. Ahora mismo el tema grueso está abajo porque realmente hay que eliminar los botaderos, porque es el principio de salud pública, pero también hay que ir repartiendo los esfuerzos para poder llegar a la minimización de residuos. Y luego saber que sin el esfuerzo de la ciudadanía esto no tiene ningún sentido. El mejor sistema de residuos, el mejor proyecto que tú presentes, si realmente no tiene ningún tipo de colaboración, no va a ser eficaz. De pronto nos hemos ido un poquito más hacia el tema de residuos y de subproductos, y nos hemos alejado un poco de justamente del tema que nos convoca. Y aquí yo quiero hacer una reflexión en términos de pues las cifras. Algunas de las cifras que mostré indican que alrededor un poco más del 50% de los residuos domiciliarios pues son materia orgánica, ¿no? Y que contribuyen justamente a la generación de gases de efecto invernadero, ¿no? La principal fracción, o la fuente. Allí todavía tenemos un reto, porque así separásemos pues de las 7.000 toneladas que se generan en Lima, 3.500 toneladas de materia orgánica pues de manera diaria, y así tuviéramos toda la tecnología para tratarlo, habría que ver luego qué hacemos o cómo la reaprovechamos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos bastante camino por recorrer, y hay una serie de elementos que hemos puesto ahí adelante justamente para que nos guíen, ¿no? Que quizás para hacer alguna
cierre de algunas ideas, me tomo ese atrevimiento. Primero creo que es todo el tema de la minimización, ¿no? Creo que es el eje fundamental que han estado colocando, cómo realmente generamos mucho menos residuos y la generación de los marcos normativos para esto. Y si se generan todo el tema de la valorización de los mismos a través de diferentes actividades, entre ellas, por ejemplo, el tema de cadenas de valor de reciclaje, ¿no? O que se utilicen para otro tipo de actividades, y etcétera, y como el tema del compostaje, cómo cerrar los círculos, ¿no? Se demandan las áreas verdes en las ciudades, los municipios hacen una compra importante de compost para las áreas verdes, para implementarlas. Entonces, ¿cómo podemos ir cerrando círculos en esa perspectiva? Y el tema, como lo decía también Marc, en nuestro caso, en el caso de Perú, donde realmente el déficit todavía está bastante complejo, es todo el tema de los cierres de botaderos, cómo incorporarían también, desde el punto de vista técnico, el aprovechamiento de los mismos y la no generación de emisiones para los botaderos ya existentes o para los nuevos rellenos que se están construyendo, ¿no? Creo que ahí es nuestro desafío, y lo digo nuestro porque desde el Ministerio tenemos que generar algunos lineamientos específicos para estos proyectos de infraestructura. Y desde el punto de vista del sector privado, es realmente como el marco regulatorio, que hoy es bastante complejo, bastante engorroso, como decía, para implementar una iniciativa privada puede facilitarse desde un punto de vista regulatorio. Entendemos que la ley de residuos, la actualización de la ley lo tendría. Y incentivos en otros sentidos, no un incentivo económico, pero sí, por ejemplo, tener información accesible sobre investigaciones, sobre tecnologías, las normas técnicas. Esa es una perspectiva importante en esa lógica. Y lo otro es todo el tema de investigación. Hoy creo que decimos, hay que hacerlo, hay que avanzarlo, pero también falta comenzar a trabajar todo el tema de investigación en lo que ya estaríamos haciendo. Entonces creo que ahí hay un fuerte trabajo por hacer en el tema de investigación. Y finalmente el acceso a información, ¿no? Pero no solamente accederla, sino realmente una información que te permita tomar decisiones, como decíamos, era tener una información de los diferentes empresas, sectores a nivel nacional, y que esa información sea accesible y pública, y que también se trabaje una estrategia fuerte de comunicación para que las empresas privadas o las propias municipalidades conozcan estas alternativas, estas tecnologías que nos permitan poder llevar a cabo los desafíos y también lo que se coloca dentro de las contribuciones nacionales, ¿no? Para poder permitir su implementación. Yo con eso cerraría. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar en el panel. Gracias.